Revelado, 3 horas de lecciones extraordinarias que transforman tu sueño y te hacen más feliz. Clara nunca había imaginado que un simple acto de limpiar un viejo cajón cambiaría el rumbo de su vida. Mientras sacudía el polvo de un diario que perteneció a su madre, un torrente de emociones se abrió ante ella. Las páginas amarillentas estaban llenas de sueños que nunca se cumplieron, de anhelos de una mujer que, como Clara, había luchado contra las adversidades. Su madre había sido aceptada en una beca que nunca pudo aprovechar, un eco de oportunidades perdidas. ¿Y si yo también sigo el mismo camino?, se preguntó Clara, sintiendo un profundo malestar en su estómago. La vida de docente y madre de 2 adolescentes había llevado su pasión por las matemáticas a un rincón oscuro de su mente. Las responsabilidades diarias pesaban sobre sus hombros como una losa. Pero ahora, mientras leía sobre el sueño de su madre, esa losa empezaba a sentirse como una jaula. La angustia creció, apretándole el pecho. Debo honrar su legado, debo hacerlo, pensó, pero, ¿cómo? A medida que las palabras del diario reverberaban en su mente, Clara sintió una mezcla de desesperación y determinación. Pasaba sus días en la escuela, enseñando a sus alumnos y tratando de inspirarles, mientras su propio deseo ardía sin ser atendido. Dudar se convirtió en un compañero constante. Las becas no son para personas como yo. Soy madre, tengo responsabilidades, no tengo tiempo para soñar, se repetía, atrapada en esa espiral de lógica que la mantenía alejada de su ambición. La idea de inscribirse en un programa de investigación parecía alienígena. No obstante, el deseo la empujaba hacia adelante. Dímelo, ¿no es demasiado tarde para empezar de nuevo?, se cuestionaba en voz baja mientras respondía a los mensajes de su grupo de trabajo. Cuando sus colegas la miraban con escepticismo al escuchar sobre su nuevo interés, se sentía más pequeña. En sus ojos brillaba una mezcla de incredulidad y compasión, como si la veían cruzar una línea que nunca debería haberse trazado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día era una lucha interna que le dejaba las fuerzas temblando. Sabía que sus hijos la observaban, notaban un cambio en ella, pero no entendían la profundidad de su desesperación. ¿Por qué mamá pasa tanto tiempo en su computadora?, se preguntaban. Clara quería explicarles, mostrarles las nuevas páginas que leía, las teorías que comenzaba a tocar con la yema de sus dedos, pero aún más, deseaba que ellos entendieran que la búsqueda de su sueño no era solo por ella, sino por ellos. Sin embargo, el miedo a que no comprendieran su lucha potencialmente la apartaba de ellos. Con el paso del tiempo, la presión se intensificó. ¿Podría realmente cumplir ese sueño? A medida que se acercaba la fecha de la presentación de su investigación, un mar de duda le nublaba la mente. La idea de enfrentarse a un auditorio lleno de expertos la desestabilizaba. Cada pensamiento negativo la arrastraba a una espiral de ansiedad, mientras la voz de su madre resonaba: nunca dejes que te digan que es demasiado tarde para tus sueños. Clara se encontraba en un precipicio, balanceándose entre el pasado y el futuro, la angustia de rendirse y el susurro de la esperanza. Se sabía perdida en el camino, enfrentando la cruda realidad de un alma dividida. ¿Logrará al fin dar ese paso audaz en su vida? El instante decisivo se acercaba, y con él, el temor se volvía más palpable. La incertidumbre se extendía como una sombra, dejando al lector ansioso por descubrir si Clara elegiría enfrentarse a sus demonios o rendirse ante ellos. Clara se sentó en su escritorio, iluminada por la tenue luz de una lámpara que apenas ahuyentaba la oscuridad de la noche. Las páginas del diario de su madre estaban abiertas frente a ella, como una invitación a un viaje que parecía cada vez más inminente. Su mente seguía atormentada por la misma pregunta: ¿qué pasaría si se atrevía a soñar? Cada día se volvía un reto, una combinación de cancelar pensamientos limitantes y construir nuevas posibilidades. Sin embargo, la ansiedad la envolvía como una niebla espesa. La búsqueda de información sobre la beca la había llevado a descubrir un programa de posgrado que prometía elevar su carrera, pero el costo emocional del cambio era abrumador. Se levantó con determinación y buscó en su computadora toda la información sobre el programa. En cada clic, su corazón latía con más fuerza, pero también sentía el peso de su vida diaria relegando esos sueños a un segundo plano. Sus hijos estaban en la sala, mirando televisión, ajenos a la tormenta que se desataba dentro de ella. Clara se preguntaba si ellos entenderían el deseo que la consumía. ¿Qué verán cuando me miren? ¿Una madre que abandona su hogar por ambiciones egoístas o una mujer que intenta superarse por ellos?, reflexionó. Al siguiente día, en la escuela, Clara decidió compartir su interés por el posgrado con sus compañeros.
Al hacerlo, sintió que una parte de ella permanecía insegura, expuesta. Las reacciones fueron variadas. Mientras algunos la alentaban con palabras de apoyo, otros la miraban con incredulidad. Lo tienes todo, Clara, ¿por qué arriesgarte ahora? Le dijeron en un tono de preocupación. Sin embargo, tras esa desconfianza momentánea, pudo ver en ellos un reflejo de su propia duda. Cada palabra resonaba como un eco que intensificaba su ansiedad. En la privacidad de su hogar, las noches se volvían cada vez más largas. Su computadora se convirtió en su refugio, donde se sumergía en lecturas y foros sobre el posgrado. Clara empezó a planificar, a aplicar cada estrategia de estudio que había enseñado a sus alumnos. Armó una lista de sus logros en la docencia, clase por clase, proyecto tras proyecto. Su experiencia valía algo, y tenía que convencer a alguien de ello, empezando por ella misma. Un día, tras un largo rato decidida un nuevo enfoque, comenzó a escribir una carta de motivación. Al redactar sus intenciones, sentía que las palabras fluyeran con más sinceridad. Hablaba sobre su amor por las matemáticas, como siempre había encontrado en ellas un refugio y un reto que deseaba compartir. Al concluir la carta, sintió que un peso enorme se había aligerado, aunque la duda aún permanecía en su mente. La presión continuaba, pero esta vez su lucha tenía un nuevo aliado, la claridad. En el transcurso de esa semana, cada pequeño paso que daba gracias a sus esfuerzos le otorgaba un rayo de confianza. Se sentía renovada al revisar sus avances, y la idea de dar ese salto se tornaba más tangible. Sin embargo, con cada avance venía el temor de la inevitable presentación ante el comité del programa. Era el momento de enfrentarse a sus temores. La fecha se acercaba y el auditorio se convertiría en la arena donde probaría su valía. Clara sabía que lo que estaba en juego era más que una simple postulación, se trataba de sus propios límites y, al mismo tiempo, de un legado. La voz de su madre resonaba, instándola a seguir, a no rendirse ante el miedo. El momento de la verdad ha llegado, pensó con determinación. Fue entonces cuando, al volver a revisar su carta y sus notas, se dio cuenta, había un vacío en su narrativa. No solo describía su pasión y su deseo, sino que también necesitaba integrar el porqué de su búsqueda. ¿Qué es lo que realmente había despertado en ella esa aspiración? Estaba a punto de descubrir que, en la búsqueda del propósito, cada rayo de luz sobre sus deseos oscurecía dudas, pero también abría la puerta a algo más grande. Sin embargo, mientras se sentaba preparada para reescribir su motivación, una notificación en su teléfono captó su atención. Un mensaje inesperado de una colega antigua, alguien que había recorrido un camino similar. Sus palabras generaron un nuevo torbellino de emociones, y de pronto, se dio cuenta de que, más allá del miedo, había aliados en su búsqueda que podrían ayudarla a dar un paso decisivo. ¿Qué sorpresa le depararía este nuevo giro? Podría finalmente abrazar sus sueños sin que el temor la detuviera. Clara miró la pantalla de su teléfono con una mezcla de curiosidad y ansiedad. ¿Qué podría ofrecerle su colega que la ayudara a entender mejor su próximo paso? La respuesta llegó en forma de una invitación a un seminario gratuito que prometía proporcionar herramientas valiosas para quienes deseaban avanzar en su carrera. El encabezado del mensaje despertó en ella una chispa de esperanza. ¿A qué tengo que perder?, se preguntó. La semilla de la duda intentó aferrarse a su mente, pero Clara la disipó, sabiendo que cada nuevo aprendizaje podía acercarla más a su meta. Al llegar al seminario, una sala modesta pero vibrante de energía la recibió. Los participantes eran una mezcla de jóvenes sabios de conocimientos y profesionales que, como ella, buscaban un cambio en sus vidas. Las palabras de la ponente, una mujer carismática que había logrado el éxito en su campo, resonaban en su interior. Hablaba de visionar el futuro, de la importancia de compartir sus sueños y de cómo estas lecciones podían transformar no solo su carrera, sino también su vida personal. Clara se tomó un momento para reflexionar. Si ella pudo, yo también puedo, pensó, mientras sentía que su determinación se fortalecía. Sintió que su pasado y sus inseguridades comenzaban a desvanecerse, sustituidos por la posibilidad de una vida donde sus sueños fueran una realidad. Sin embargo, en medio de esta revelación, un temor nuevo surgió, el de decepcionarse. La sombra de la inseguridad era persistente. Durante las sesiones, se listó a escribir un manifiesto sobre su futuro. Clara tomó un bolígrafo y, con cada palabra escrita, se sintió más liberada. Sus sueños y aspiraciones comenzaron a delinearse con mayor claridad. Mientras su manifiesto tomaba forma, sus compañeros compartían sus propias historias, y Clara se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. En esos momentos de vulnerabilidad, las risas y las lágrimas se entrelazaban, creando un ambiente de apoyo que empoderaba a todos. Pero, al igual que antes, las dudas no tardaron en regresar. ¿Qué pasaría si no era suficiente? Durante un receso, se encontró hablando con una mujer mayor que le pidió que compartiera su historia. Clara, titubeante,
narró su deseo de superarse y de dar un ejemplo a sus hijos. La mujer la miró fijamente y le dijo, nunca subestimes el poder de la vulnerabilidad. Es solo en nuestra inseguridad que encontramos el impulso para crecer. Este encuentro resonó en su interior, iluminando un camino que antes había estado nublado por el miedo. Al final del seminario, se sintió diferente. Llenó su pecho de valor y, en una decisión impulsiva, se acercó a la ponente, compartiendo su interés por el posgrado y su lucha interna. Lo que comenzó como un sencillo intercambio terminó en una conversación inesperada sobre mentoría, donde la ponente se ofreció a ayudarla a reforzar su candidatura. La nueva conexión encendió en Clara una llama de esperanza. Pero mientras la gratitud la invadía, también surgió un dilema: estaba lista para asumir esta nueva responsabilidad. La invitación a convertirse en la mente maestra de su propio futuro era tentadora, pero el peso de la incertidumbre la asediaba. Esa noche, al regresar a casa, Clara reflexionó sobre la experiencia del seminario. Había dado un paso crucial, sí, pero su viaje apenas empezaba. Todo lo aprendido la empujaba a actuar, a no solo nutrir su deseo sino a transformar su vida de manera tangible. Estaría dispuesta a dejar de lado sus miedos y permitirse ser guiada por su nueva mentora. A medida que se sumía en sus pensamientos, se dio cuenta de que la respuesta no era solo un ejercicio de la mente, sino un acto valiente que la llevaría a enfrentar sus propios límites. Con este pensamiento en mente, se sentó nuevamente frente a su computadora. Estaba lista para reescribir su carta de motivación, no solo con fervor, sino con una convicción renovada. Mientras lidiaba con las palabras, una nueva notificación iluminó su pantalla: tu futuro depende de lo que hagas hoy. ¿Podría Clara finalmente abrazar su sueño, superar sus temores y abrirse a lo que la vida tenía preparado? La respuesta a esta pregunta podría cambiarlo todo. Clara sintió un torrente de energía al leer la frase que emergía de la pantalla. Esa combinación de palabras, casi mágica, la instó a enfocarse. Comprendió que no se trataba solo de un mensaje, sino de un recordatorio claro: su futuro estaba escrito en las acciones que decidiera tomar hoy. Decidida, tomó un sorbo de agua para calmar la presión que sentía en su pecho. Cada gota parecía llevarse un poco de la ansiedad que le hacía dudar, y decidió comenzar su carta de motivación sin más dilaciones. Las palabras fluyeron al principio, llenas de pasión y anhelos. Pero, a medida que profundizaba, la inseguridad se insinuó nuevamente. Se preguntó si sus aspiraciones eran lo suficientemente válidas, lo suficientemente grandes. Se lo merecía. En ese instante, recordó las palabras de la mujer mayor del seminario. Nunca subestimes el poder de la vulnerabilidad. Sintió que estas palabras resonaban en su mente como un eco. Claro que era vulnerable, pero esa vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. Clara se detuvo un momento y analizó su relación con los fracasos pasados. Había una chispa en su historia que jamás había compartido. Su trayectoria en el mundo laboral había estado llena de tropiezos, pero cada caída le había enseñado algo valioso. Con cada aliento, trató de convertir esa inseguridad en perspectiva. He fracasado antes, pero he aprendido, se dijo a sí misma. Así que decidió incluirlo en su carta. Comenzó a traducir sus fracasos en lecciones, enfatizando no solo lo aprendido, sino cómo había logrado salir adelante, más fuerte y más sabia. Mientras escribía, un leve susurro de duda trató de desvanecer su determinación. La sombra de Lizzie fracasó otra vez, apareció de nuevo. Pero Clara la confrontó con firmeza. Recordó el seminario, a sus compañeros, el ambiente de apoyo que habían creado juntos. Esas lágrimas compartidas y las risas ajustaron su perspectiva. No estaba sola, nunca lo había estado. Cada paso, cada palabra que escribía, constituía un pequeño triunfo personal. Finalmente, después de varias revisiones, resiguió la carta con la fecha y su nombre. La miró durante unos instantes, sintiendo la mezcla de aliento y nerviosismo. En un acto de fe, le dio clic al botón de enviar. El envío de la carta fue más que un simple clic, fue una afirmación de su decisión de avanzar. Un mensaje de la mentora apareció rápidamente: excelente carta, Clara. Estoy lista para trabajar contigo en los próximos pasos. La locura y la alegría se dispararon en su interior, pero esa sensación no la abrumó. Más bien, la ancló en su nueva realidad. Había decidido no solo soñar, sino también blindar su camino con acción. A medida que pasaban los días, se dedicó a participar activamente en cada asesoramiento que le ofrecía su mentora. Juntas comenzaron a armar un plan. Clara se sumergió en investigaciones, leyó libros y tomó notas, incluso se unió a grupos de estudio en línea. El objetivo del posgrado comenzó a hacerse cada vez más palpable. Su compromiso la transformó, sintió que su conocimiento y habilidades se expandían a un ritmo acelerado. Sin embargo, a medida que su preparación avanzaba, una nueva inquietud comenzó a instalarse: la competencia. Otras personas también aspiraban al mismo programa y Clara se preguntaba si realmente podría destacarse.
La duda se introdujo en su mente, desafiando su recién adquirido sentido de seguridad. Esa noche, mientras leía sobre las fortalezas de otros candidatos destacados, un miedo fundamental surgió en su interior. ¿Qué si no soy lo suficientemente buena? Su mente comenzó a sopesar todas las comparaciones. Clara sabía que, para superar esto, debía confrontar este nuevo desafío. Reflexionando sobre todas las herramientas que había adquirido, se dio cuenta de que nunca había luchado tanto por algo en su vida. Era momento de tomar una decisión. Debería aferrarse a sus miedos o transformarlos en impulso. Esa noche, Clara escribió otra palabra en su hoja de ruta: resiliencia. Se propuso no dejar que las comparaciones la definieran. Pero, además, sabía que un viaje hacia la verdadera confianza requeriría más preparación de la que había imaginado. Mientras avanzaba en su planificación, Clara se sintió intrigada por un evento que se acercaba, un taller de habilidades de presentación. Al ver el anuncio, otra pregunta brotó en su mente: esta vez cargada de posibilidad, ¿estaré lista para hablar de mis sueños frente a otros? La respuesta estaba más allá de la duda. Con un inesperado empujón emocional, Clara hizo clic en la conexión para registrarse. El desafío se acercaba y, con él, la promesa de crecimiento. Había llegado la hora de prepararse para la verdadera visibilidad, la proyección de sus sueños al mundo. El futuro era incierto, pero la fuerza de sus decisiones la llevaba un paso más cerca de la respuesta. Sería capaz de enfrentarse a sus propios temores y brillar en el escenario. La incertidumbre ahora era su aliada. Clara despertó aquella mañana con la mente bulliciosa, como un motor que hacía tiempo que no funcionaba. El taller de habilidades de presentación se acercaba, y esa realidad comenzó a acelerar su pulso. Mientras se preparaba el desayuno, repetía en su interior que debía presentarse como realmente era, auténtica y vulnerable. Esa podría ser su ventaja, pensó, en un mundo donde tantos se esforzaban por proyectar una imagen perfecta. Mientras la leche hervía, tomó su libreta y comenzó a anotar todas las ideas que consideraba importantes para su exposición. La hoja se convirtió en un mapa de sus sueños, delineando no solo lo que quería decir, sino también quién era en esos momentos de incertidumbre. Quiero compartir mis fracasos, escribió. Quiero mostrar que cada caída ha sido un impulsor. Esa visión reveladora la llevó a recordar una experiencia de su infancia que había dejado olvidada en lo profundo de su mente. En el colegio, había participado en una obra de teatro. Fue la primera vez que se sintió valiosa ante los ojos de los demás. Sin embargo, el día del estreno, una vergüenza abrumadora la paralizó, olvidó sus líneas y corrió del escenario. Aquella escena había configurado en gran medida su relación con la presentación y la exposición de su ser más íntimo. Tomando aliento, decidió sacar esa historia a la luz. En lugar de ocultarse detrás de ello, podría usarlo como un indicador de su crecimiento. Con cada palabra que plasmaba en su libreta, sentía que reforzaba su autenticidad. La noche previa al taller, Clara, aún con nervios, instauró una pequeña rutina de visualización. Se imaginó frente a un público, las luces tibias iluminando su figura. Visualizó presentarse, hablar con firmeza y, sobre todo, conectarse con aquellos que la escuchaban. Con cada escena que creaba en su mente, su confianza parecía crecer, y la voz que alguna vez había temblado empezaba a resonar con seguridad. El día del taller llegó y, al entrar en el auditorio, una mezcla de ansiedad y emoción se apoderó de ella. Sentía cada latido de su corazón, pero en lugar de paralizarse, eligió centrar su atención en el propósito que la había llevado hasta allí. Cada paso que daba fue una reafirmación de su valentía. Cuando le tocó el turno de hablar, el auditorio se cerró a toda distracción. Clara respiró hondo y empezó a narrar su trayectoria, intercalando sus fracasos con las lecciones aprendidas. A medida que hablaba, vio cabezas asentir y miradas de comprensión. El murmullo interno de su duda se disipó. Ser vulnerable no es una debilidad, sino una fortaleza, concluyó con una firmeza inesperada. El aplauso que siguió fue un torrente de validación. Clara entendió que no solo se había presentado ante otros, sino que se había presentado a sí misma en un nuevo nivel. Después del taller, recibió comentarios positivos, pero lo más revelador fue lo que se fraguó en su interior. Ya no se veía como la chica que temía al escenario, ahora era una mujer dispuesta a compartir su historia, con todo lo que ello implicaba. Sin embargo, mientras caminaba a casa, una nueva inquietud germinó en su mente. Ahora que había comenzado a hablar de sus sueños, se hacía otra pregunta: ¿qué haré con este poder que he descubierto recientemente? Clara sabía que la transición de las palabras a la acción requería un nuevo nivel de compromiso y, al mismo tiempo, una estrategia sólida para no desvanecer lo aprendido. Esa noche, mientras repasaba las notas del taller, una idea se plantó en su mente: ¿qué tal si organizo un grupo de estudio para compartir experiencias y fortalecer nuestras habilidades? La propuesta la entusiasmó y también la aterrorizó a la vez. Era un paso hacia la proactividad. Sin embargo,
existía el miedo de que su falta de experiencia pudiera llevar al fracaso. Clara cerró los ojos y respiró profundamente. Ya había elegido encarar sus miedos antes y había salido fortalecida. La decisión estaba clara, necesitaba poner en práctica lo aprendido. Sería capaz de liderar un grupo y dar vida a una idea tan ambiciosa. En su interior, la chispa de un nuevo propósito comenzaba a arder, empujándola hacia lo desconocido. Antes de ir a dormir, escribió una frase en su hoja de ruta personal: el cambio comienza con una decisión. Con esa convicción, se sintió lista para lo que vendría. Despertar a una nueva realidad siempre conlleva riesgos, pero esa vez, Clara estaba decidida a abrazar la incertidumbre. La pregunta que retumbaba en su mente era ahora más que un eco: ¿estaré lista para liderar mi propia transformación? Clara se despertó con una nueva determinación, la idea del grupo de estudio retumbando en su mente como un mantra. Entendía que dar ese paso significaba salir de su zona de confort, un camino que le traería desafíos, pero estaba dispuesta a lanzarse a la aventura. El riesgo la asustaba, pero el potencial de crecimiento la emocionaba. Tomó su libreta y comenzó a detallar su plan. La estructura del grupo sería esencial. Decidió que se reunirían semanalmente, enfocándose en habilidades de presentación y el compartir de experiencias. Haría un espacio donde las personas pudieran hablar sin juicio, aliviando la carga del perfeccionismo que tanto las afectaba. Clara imaginaba las sesiones llenas de conversaciones genuinas, de conexión humana. El primer desafío llegó rápidamente. ¿Cómo invitar a otros a unirse? La simple idea de enviar mensajes la atemorizaba. El temor a la negativa, a que la gente no encontrara valor en su propuesta, la apabullaba. Con cada clic del teclado, su pulso aumentaba. Sin embargo, recordar el aplauso del taller la empoderó. Se forzó a sí misma a pensar en las posibles historias que podrían surgir de su grupo y cómo podrían enriquecer tanto su vida como la de otros. Decidió escribir un mensaje claro y atractivo, presentando la visión del grupo y enfocándose en el beneficio mutuo. Mientras lo hacía, notó cómo sus manos temblaban, pero cada palabra que plasmaba le confería más fuerza. Finalmente, envió el mensaje a un selecto grupo de amigos y conocidos, esperanzada y aterrorizada al mismo tiempo. Una vez enviado, Clara buscó una distracción, pero el reloj parecía torturarla. 40 minutos después, comenzó a recibir respuestas. Sorprendentemente, varios de ellos expresaron interés y algunos se comprometieron a asistir. Esa validación instantánea la hizo replantear su propia perspectiva. Esta vez, ya no se sentía sola en su deseo de crecer. Con el primer encuentro programado, Clara se vio obligada a organizar sus pensamientos sobre qué detalles podían ser útiles. Creó una agenda, seleccionó lecturas inspiradoras y preparó algunos ejercicios que promovieran la participación activa. Sin embargo, mientras más se acercaba el día del primer encuentro, más incertidumbre comenzaba a invadirla. Las dudas resurgieron: ¿y si no sabía cómo guiar el grupo? ¿Y si las personas se desinteresaban rápidamente? La noche antes del encuentro, se despertó en medio de la noche, con el corazón acelerado. Se sentó en la cama y, con la hoja de ruta que había inspirado su camino hasta aquí, escribió una vez más. Esta vez, enfocándose en lo que había aprendido sobre uno mismo al compartir vulnerabilidades, la fuerza y la resonancia que esto puede generar en otros. El éxito es el resultado de la conexión, escribió. La mañana del encuentro, la inseguridad dio paso a una chispa de emoción. En su camino al lugar donde se reunirían, Clara notó cómo, en cada paso, sentía una mayor ligadura con su propósito. Las dudas comenzaron a desvanecerse al recordar lo que quería lograr, y que compartir el espacio podía dar libertad a otros. Cuando los miembros empezaron a llegar, la sala se llenó de un aire electrizante. Clara se sintió desbordada al ver rostros familiares y nuevos, cada uno con una historia que contar. Se sentó en el medio de ellos, y antes de comenzar, supo que había un potencial enorme en esa sala. Podría convertirse en un lugar de crecimiento real. A medida que arrancaba la sesión, se dio cuenta de algo importante: la verdadera transformación no solo residía en las habilidades de presentación, sino en el coraje de ser uno mismo, al igual que ya había hecho en el taller. Sin embargo, en medio de las primeras risas y los intercambios sinceros, una persona inesperada apareció en la puerta, un rostro del pasado que Clara había evitado recordar. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué pasaría si su presencia interrumpía todo lo que había comenzado a construir? La tensión creció en el aire, haciendo que la atmósfera cambie radicalmente. Clara se sintió atrapada entre el deseo de seguir adelante y el fantasma de su historia. Resultaría estar lista para enfrentar lo que estaba por venir. La figura en la puerta se presentó como un eco de su pasado. Clara tenía la mirada fija, pero su mente se desbordaba de recuerdos, una amistad que había partido, tornándose amarga la incertidumbre de lo que esa persona podría significar para su nuevo enfoque era aplastante. Entre el ruido de la sala,
que ahora parecía un murmullo distante, Clara se sintió retirada, como si este antiguo vínculo la arrastrara de vuelta a emociones que había tratado de dejar atrás. El grupo había comenzado a compartir, y sus historias se entrelazaban en una narrativa colectiva de crecimiento y valentía. Sin embargo, su atención se mantenía atrapada en la figura conocida, que se había deslizado hacia el interior. La vulnerabilidad que tanto había querido fomentar ahora chocaba con su antigua inseguridad. La ironía no se le escapaba, había creado un espacio seguro, y sin embargo, ella misma dudaba de su derecho a pertenecer en él. Mientras el grupo hablaba sobre sus fracasos y lecciones aprendidas, Clara sabía que debía confrontar la situación. La llegada de esa persona absorbería la energía de la sala, desvelando tensiones y antiguas heridas. En lugar de permitir que la interrupción la desbordara, Clara optó por la apertura. Una parte de ella clamaba que el éxito se mide en la habilidad para navegar lo inesperado, así que, tras un suspiro profundo, levantó la vista. Me gustaría que todos se presentaran, dijo, y las miradas giraron hacia ella. Pero hoy, quiero que también compartan algo que les asuste o que les incomode, como una manera de empezar a construir nuestro espacio. Al pronunciar esas palabras, se sintió más firme. Había empezado algo nuevo, y eso incluía aprender a enfrentar desafíos de formas inesperadas. Con cada compartición, la atmósfera en la sala se empezaba a reconstituir. Las historias de otros resonaban con ella, se dio cuenta de que muchas personas llevaban cargas similares, separadas por las decisiones del pasado y las dudas del presente. Sin embargo, no podía ignorar la carga que esa figura significaba en su vida. Detrás de las sonrisas compartidas estaba la necesidad de cerrar un ciclo que había permanecido abierto demasiado tiempo. La voz de esa persona llegó, finalmente, como un susurro quebrado entre los relatos de crecimiento. No sé si esto sea el lugar para discutir viejos rencores, dijo. Pero su expresión cargaba lo que había quedado sin resolver. Clara sintió la presión en su pecho. Había una lección crucial aquí, algo todavía inadmisible en sus pensamientos. Ella había creado un espacio donde se permitía ser vulnerable, pero al mismo tiempo, había una lucha interna implacable. A pesar de los minutos que parecían ampliar la tensión, lo que esa persona representaba se convertía en una oportunidad de autoexploración. Finalmente, en un instante de resolución, Clara dio un paso al frente. Quizás este sea exactamente el lugar para hablar de lo que nos ha herido. Tal vez, al hacerlo, podamos liberarnos y seguir adelante. El grupo observaba con expectación, y la dinámica cambió de inmediato. Clara sentía la mirada de sus nuevos amigos, pero también comprendía que este momento no solo repercutía en el grupo, sino en su camino personal. La decisión de abrirse a esa conversación podría ser el camino hacia su propia sanación. Se dio cuenta de que, más allá de las habilidades tecnológicas o la claridad del pensamiento, la verdadera conexión radicaba en el coraje visitado. La tensión, en lugar de convertirse en un obstáculo, se había transformado en un catalizador. Clara respiró hondo, preparándose para el intercambio de verdades ocultas, creando una atmósfera donde las heridas del pasado pudieran comenzar a cerrarse, especialmente la suya. Hoy, el verdadero desafío podría ser enfrentar nuestros miedos. El pasado no define lo que somos, pero si no tenemos la valentía de mirar hacia atrás, ¿cómo podremos avanzar? Con cada palabra sentía que se abría un abismo entre el miedo y la posibilidad. En ese lugar, donde el caos y la reconstrucción se encontraban, Clara sabía que el destino del grupo estaba en sus manos, así como el suyo propio. De pronto, se sintió lista para todo lo que vendría, dispuesta a enfrentar no solo a esa figura del pasado, sino también a las voces de su propia inseguridad. Pero el intercambio del momento quedó interrumpido por una nueva revelación que circulaba entre el grupo. Algunos participantes conocían a la persona del pasado. Se convertiría esta sesión en algo más complicado. ¿Lograría Clara mantener la dirección del grupo mientras un secreto compartido amenazaba con salir a la luz? La incertidumbre latente comenzaba a helar la sala, dejando entrever que el camino por recorrer estaba forjado de más desafíos de los que había anticipado. La tensión en el ambiente se pudo sentir de manera palpable cuando las miradas de los participantes se desviaron hacia la figura del pasado de Clara. En instantes, la sala se había convertido en un escenario donde la vulnerabilidad chocaba con la ansiedad, y la presión de lo no resuelto se cernía sobre ellos como una sombra inquietante. Clara cerró los ojos un momento, invocando un salvavidas mental. Necesitaba centrarse, enfocar su energía en sus objetivos. Este no es solo un diálogo sobre el pasado, pensó. Es una oportunidad para crecer. Su intención era clara, transformar la carga que la figura representaba en un momento de claridad y sanación, no solo para ella, sino para todos los presentes. Despertando a la realidad, se dirigió al grupo. Entendamos que tener conexiones pasadas que nos lastimen no invalida nuestro deseo de sanar y avanzar. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, algo que queremos dejar atrás y algo que queremos llevar hacia adelante. A veces, lo que hemos callado puede ser la clave para liberarnos. Al hacer su declaración,
observó cómo algunos miembros del grupo asintieron, reconociendo las verdades que resonaban. Pero el eco del pasado en la figura se mostraba inquietante, su presencia era como un recordatorio de sus propios fracasos y miedos. Clara sintió el peso de las expectativas sobre sus hombros, la responsabilidad de guiar no solo su propio crecimiento, sino también el de los demás. Decidida a no dejar que la atmósfera se volviera pesada, se centró en el ejercicio de apertura. Quiero que cada uno de ustedes describa su relación con el miedo. ¿Qué les asusta de esta conversación? ¿Qué habilidad creen que podrían desarrollar al enfrentar sus propios fantasmas? Las respuestas emergieron tímidamente. Algunos hablaron de la ansiedad que les generaba la idea de confrontar su pasado, otros compartieron relatos sobre amistades rotas que nunca habían sanado. Clara notó que, al asociar sus propias experiencias con las de los demás, se creaba una sinergia en el grupo. Sin embargo, el momento crucial aparecía como un cristal afilado que aguardaba ser tocado. La figura en la esquina aún contenía palabras que necesitaban salir, una herida a la que Clara debía acercarse. Finalmente, Clara miró a esa figura. Puede que necesitemos volver a lo que creemos que acabó. ¿Qué compartes con nosotros hoy? La pregunta sonó en la sala, y ella luchó contra la súbita oleada de incertidumbre que le atravesó. Esa figura representaba un capítulo que no estaba dispuesto a cerrar, un hilo que parecía amarrarla a un pasado que había querido olvidar. Lo que pasó entre nosotros no se puede enmascarar, respondió la figura, con un tono que resonó en la sala. Lo que hiciste me cambió, y cada vez que pienso en ello, me invade el rencor. Clara sintió que cada palabra era una punzada. Sin embargo, en lugar de encogerse, se sintió impulsada a profundizar. Entiendo que he fallado, pero el rencor nunca nos llevará a ninguna parte. ¿Qué preferirías sentir, la libertad de hablar de ello o el peso de callarlo? El silencio que siguió fue denso. Clara se preguntó si había tocado la fibra correcta, si su decisión de abrir la conversación había sido acertada. La vulnerabilidad que había plantado en el grupo comenzaba a florecer, pero también había encendido un fuego de incomodidad. Sintió una cólera invadirla una vez más cuando se dio cuenta de que algunos miembros del grupo podrían no estar preparados para la magnitud de la revelación. Una voz interna la instó a reconsiderar si había hecho lo correcto al abrir esa puerta. La figura, atrapada en un tira y afloja entre la verdad y la contención, ahora miraba a otros miembros del grupo. Tal vez no soy la única que sufrí en este malentendido, dijo finalmente. El cuestionamiento sobre si su decisión había sido la mejor comenzó a hacer eco en su mente. Era evidente que la conversación iba más allá de su sanación personal, se trataba de confrontar los sucesos, los miedos y las relaciones que, de uno u otro modo, habían formado sus identidades. La atmósfera se tornó electrizante, y todos se preparaban para abordar lo que estaba por venir. Mientras Clara contemplaba el nuevo camino que se abría, se percató de que la siguiente revelación no sería solo un viaje hacia el pasado, sino una exploración brutal de la verdad que podría cambiar la dinámica del grupo radicalmente. La pregunta giraba en su mente, en este momento de verdad, ¿podrían realmente avanzar todos juntos, o el pasado seguiría separándolos? La incertidumbre se convirtió en una oleada de emoción, dejando a Clara al borde de una nueva decisión que podría redefinir su propósito en el grupo, y quizás, en su vida. La sala parecía vibrar con la energía contenida de cada miembro del grupo, como si la tensión acumulada pudiera desatarse en cualquier momento. Clara, consciente de que cada respuesta y cada palabra podían significar un quiebre o una conexión, se sintió más responsable que nunca. Debía transmitir no solo su deseo de sanación, sino también la necesidad de que los otros comprendieran que el avance era posible, así como complicado. Estamos aquí no solo para hablar, comenzó, su voz clara en medio del murmullo de la confusión. Es un acto de valentía confrontar nuestros miedos, y quiero que aprovechemos esta oportunidad para reflexionar sobre lo que nos detiene. ¿Por qué es tan difícil soltar el pasado? Algunas miradas se distraían, pero otras se fijaron en ella, buscando respuestas en su resolución. El desafío no era únicamente cómo enfrentar lo que dejaban atrás, era también aceptar la dolorosa realidad de que, a veces, las heridas eran más profundas de lo que deseaban aceptar. Uno de los participantes, un hombre que había mantenido una postura defensiva hasta ese momento, levantó la mano. No sé si estoy listo para hablar de esto. Me asusta lo que pueda descubrir sobre mí, sobre lo que me pesa. Su voz temblaba como un hilo en una tela de araña. Clara se sintió identificada con su angustia. Era un dilema que ella misma había enfrentado. No tenemos que hacer esto solos, respondió con empatía. Cada paso hacia adelante que tomamos, no solo es valioso, sino necesario. Y es más fácil cuando lo hacemos juntos. La vulnerabilidad no es debilidad, sino un acto de coraje. Se dio cuenta de que su liderazgo estaba tomando forma. Ante sus ojos, el grupo comenzaba a transformarse de un conjunto de individuos perdidos en su dolor a una comunidad que compartía sus temores. Se sentía como una guía, y ese impulso era adictivo. Si podía ayudar a los demás a ver la fuerza en su vulnerabilidad, tal vez ellos también la verían en ella.
El diálogo se reanudó, y las historias comenzaron a fluir como un río que poco a poco se desbordaba. Una mujer relató cómo el miedo al rechazo la había mantenido alejada de sus sueños profesionales. Un joven, visiblemente agitado, habló de un error del pasado que había marcado su vida y lo había incapaz de actuar desde entonces. Las confesiones comenzaron a interconectarse, creando un tejido emocional que unía a cada individuo. Clara captó el ambiente de sinceridad y, al mismo tiempo, sintió la presión aumentar. Era como si cada revelación de su grupo empujara la suya propia más al borde. Podía sentir que su propio pasado la observaba, un espectro inclemente que no estaba dispuesto a dejarla en paz. Determinada a no ceder ante esa fuerza, decidió que era hora de confrontar su propia historia. Para que todos podamos avanzar, creo que debo compartir mi experiencia también. Hay una historia que me ha acompañado y que por mucho tiempo me ha hecho sentir menos, confesó con vulnerabilidad. A veces siento que las decisiones que he tomado definen quién soy, y no siempre son positivas. El corazón le latía con fuerza, y el aire entre los participantes parecía volverse denso. Aquí estaba, dispuesta a abrir en canal su vida, su dolor, su pasado. Ante su audacia, algunos miembros del grupo se inclinaron hacia adelante con atención, como si estuvieran a punto de escuchar una revelación que podría cambiarlo todo. Lo que subyace en nuestro miedo a contar nuestras historias es el temor a ser juzgados y, a veces, incluso a ser desechados por aquellos que nos rodean, continuó, permitiéndose el lujo de un suspiro que liberara la tensión acumulada. Pero lo que no sabía de mí misma es que al enfrentar este miedo, no solo me estaba liberando, sino también abriendo la puerta para que otros hicieran lo mismo. El impulso en la sala era palpable, empujando a cada uno a sentir que había algo más, que había un futuro disponible si tan solo se atrevían a atravesar la tormenta. Clara comprendió que su papel no era solo facilitar el diálogo, sino provocar un cambio interno en cada uno. Mientras Clara hablaba, sintió que, una vez más, el pasado amenazaba con abrumarla, pero esta vez no se detendría. Sabía que había un método para la transformación, una manera de canalizar el dolor en acción. La pregunta persistía en su mente, ¿cuál sería el próximo paso en este viaje tan impredecible? Se enfrentaba ahora a la expectativa de que su valiente revelación podría ir más allá de sus propias cicatrices, empujando el grupo hacia un evasivo sentido de unidad. Mientras las palabras resonaban, se sintió dividida entre el deseo de avanzar y la sombra del pasado que la seguía. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y el desafío emergía claro, podría realmente dar un paso hacia la sanación, no solo por su bien, sino por el de todos. Clara sintió cómo la atmósfera en el aula pulsaba con una energía cargada de emociones. Aquel encuentro había empezado a transformarse en un experimentado viaje de sanación, una travesía donde cada narración reverberaba en el corazón de los demás. Pero incluso mientras ella compartía su historia, algo en su interior se debatía. Aquel dilema entre el pasado y el futuro no solo afectaba su trayectoria, era un reflejo de la lucha interna de muchos. Al dejar salir sus palabras, Clara vio en las miradas de sus compañeros no solo curiosidad, sino empatía. Había tocado las fibras de sus propias cicatrices, y en ese proceso, se había erguido con una valentía recién descubierta. Se dio cuenta de que cada revelación, cada lágrima, cada risa compartida formaban parte de un tejido más vasto, un lugar donde las experiencias individuales podían entrelazarse, creando conexiones auténticas. Este espacio no es solo mío, es de todos nosotros, continuó, su voz resonando con firmeza. Cada uno tiene un papel en esta historia, y juntos podemos liberarnos del peso de lo que nos ata. Las palabras fluyeron con una claridad inesperada, como si la misma vulnerabilidad que había temido se había convertido en su aliada. En ese momento, Clara entendió que el sueño que había albergado durante tanto tiempo se estaba convirtiendo en una realidad compartida, donde todos podían ser vistos y escuchados. Un miembro del grupo, emocionado, comenzó a compartir su propia historia de lucha. Las confesiones se tornaron un torrente de sentimientos, tocando temas como la autocrítica, la ansiedad y la presión social. Clara observó cómo cada participante estaba dispuesto a abrirse, tocando sus propias heridas. La conexión se profundizaba, cada revelación se transformaba en una herramienta para el crecimiento. Mientras la conversación avanzaba, Clara buscaba dar un paso más allá, hacia un futuro donde la sanación no se limitara al intercambio de historias. ¿Qué tal si utilizamos lo que hemos compartido hoy como base para crear un proyecto donde cada uno pueda contribuir y elevarse mutuamente? Quizá podamos organizar encuentros regulares, incluso talleres donde trabajemos nuestras habilidades y metas. La propuesta emergió con fuerza, resonando en el corazón de otros miembros del grupo. Las miradas de aprobación y entusiasmo comenzaron a brillar en sus rostros. Clara sintió que la idea ganaba forma. Los temores que una vez la paralizaron ahora eran un aliciente. La creación de un espacio seguro no era solo un deseo, era una necesidad palpable. Un lugar donde avanzar juntos, apoyándose en las fortalezas de cada uno, y creciendo como individuos, pero unidos por una visión común. Esa noche, Clara llegó a casa con una claridad renovada.
Mientras se sentaba a reflexionar en su diario, las palabras fluían con libertad. Se dio cuenta de que, aunque había enfrentado muchos desafíos y miedos, ahora estaba armada con la confianza y la competencia necesarias. Había transformado su sueño de superación en un propósito palpable, alimentado por la empatía y el deseo genuino de ayudar a otros. Con cada palabra escrita, Clara se sintió más fuerte. Se acordó de su madre, de los sueños que había dejado sin cumplir. Pero ahora, llevaba consigo no solo su legado, sino el deseo de forjar su camino. Había tomado el control de su vida, y eso era un logro por sí mismo. El tiempo pasó y, en los siguientes encuentros, el grupo comenzó a florecer. Las sesiones se llenaron de risas, de vulnerabilidad y fortaleza, y Clara estaba al frente, liderando. La conexión que había construido con cada uno de los miembros la ayudó a solidificar su propia confianza. No solo era una docente, sino una mentor, una guía que aprendía tanto de las historias ajenas como de la suya propia. Finalmente, al presentar su postulación para el posgrado, Clara sentía una mezcla de orgullo y satisfacción. No solo había luchado con sus miedos, sino que los había convertido en una fuerza transformadora. El legado de su madre, una vez dormido en su mente, ahora brillaba delante de ella, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para perseguir los sueños. El día de la entrega de la candidatura, Clara respiró profundo y sintió como la ansiedad se desvanecía, reemplazada por un sentimiento de logro. Sabía que su verdadero viaje apenas comenzaba, y no tenía miedo de eso. La confianza que había cultivado la acompañaba. Había decidido enfrentar los retos, y ahora, estaba lista para abrazar un futuro iluminado por sus decisiones y logros. Antes de finalizar, resumo en voz alta el nuevo mantra que guiaba su vida: el cambio comienza con una decisión. Y, mientras se alejaba, sintió como una nueva vida emergía frente a ella, repleta de posibilidades. ¿Y tú, querido lector, qué decisiones tomarás hoy para transformar tus propios sueños? Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.